Una viga de ala ancha está sujetada a unas cargas que se muestran en la figura. Determine los componentes de esfuerzo en los puntos A y B y muestre los resultados en un elemento de volumen de cada uno de estos puntos. Más bien, use la fórmula de cortante para computar el esfuerzo cortante. Bueno, vamos a resolver este problema utilizando los conceptos de carga combinada. Para eso vamos primero a definir el diagrama de cuerpo libre de la vía que se muestra en esta parte de aquí, según los apoyos que permiten generar unas fuerzas reactivas en esta zona. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del sentido común, miren que las cargas activas, o sea, las que tienden a que esta viga deforme o se desplace, están en la región vertical de un sistema coordenado XY. Por tanto, se esperaría de que las reacciones que habrían por lo menos en este punto y en este punto, vamos a llamar este punto BY y este AY, estén también en la vertical, para evitar de que eso, como decía anteriormente, o deforme o en su defecto se desplace. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos con respecto a la bisagra, tal que en el equilibrio sean iguales a 0. Voy a ponerlo por acá. Sumatoria de momentos con respecto al punto A igual 0. Entonces procedo con la carga de 1500, que haría un momento con respecto al punto A negativo, debido a que gira con el sentido convencional de las manecillas de reloj. Entonces tendría 500 libras por la distancia, que son 2 pies. Listo. Ahora procedo con la de 2500, que está distanciada con respecto al punto a una distancia de 6 pies. 2 más 2 más 2 a 6 pies. Procedo con la de 3000 libras, que está distanciada con respecto al punto A una distancia de 10, o sea 6 más 4. Y por último procedo con la carga B reactiva en esta parte del apoyo de rodadura, que haría que esta viga rotara en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tendríamos ahí un BY distanciado con respecto al punto A con toda la luz de la viga, que son 16. Esto en teoría debe ser igual a 0. Al sumar todos estos componentes y pasar esta incógnita hacia esta parte a la derecha y dividir todo lo anteriormente sumado entre 16, resulta que BY es igual a 2875 libras. Por otro lado, si destaco la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, las reacciones en AY junto con las cargas activas, ¿sí?, de 500, 2500, menos 3000, son negativas porque van en el sentido contrario al positivo del eje Y, más BY, que aquí nos dio 2875 libras, nos da igual a 0. Al hacer esta sumatoria y pasar el resultado al lado derecho de la ecuación, resulta que AY es igual a 3125 libras. Y ahí tendría hasta el momento el valor de las reacciones. Procedo ahora a crear un corte en esta parte de aquí. Me voy a enfocar solamente en esta región de acá. Entonces voy a pintar, o más bien voy a hacer la diagramación del cuerpo libre en esta parte de acá. Listo, entonces ahí tendría mi corte, que es el que solicitan precisamente con respecto al punto que llamé aquí a 4 pies hacia la derecha. Entonces aquí tendría mi reacción típica, que proviene ya del apoyo, que vale ahí, y aquí son 3000. Vamos a ponerlo un poquito más vertical. 3125 libras. Por otra parte tengo en esta zona de acá del corte, tendría una carga reactiva cortante aquí y un momento flexionante en esta parte de aquí. Listo, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, para ese corte resulta, bueno, aquí se está perdiendo, pero aquí tenemos una carga AY reactiva, ¿no? Entonces ahí teníamos un valor de 3125 libras restado con 500 libras que tengo acá en esta parte superior, restado a la carga cortante.
esto en teoría debe ser igual a 0. Esta diferencia me queda como 2625 libras menos B, todo esto igual a 0. Pasando entonces B hacia el lado derecho, me queda que B es igual a 2625 libras en ese corte. Y listo, ahí tendría la referencia del carga cortante. Si hago sumatoria de momentos en el corte, resulta que 3125 libras está distanciada con 4 pies del corte, y como el giro que haría sería con el reloj, sería negativa. Más, en este caso, el valor de la carga de 500, miren que va con respecto al corte contra las manecillas del reloj, por eso es positivo. Valdría 500 libras en este caso, por 2 pies que hay entre esas dos distancias, de la línea de acción de 500 y el corte. Y bueno, no hay que dejar de lado el momento flexionante interno que tiene el corte, que hace el material. Al hacer estas operaciones me queda menos 12.500 por un lado, libras pies, y aquí me quedaría 1000 libras pies. Esto más n igual 0. Hago esta suma, paso el resultado para allá y me queda que m es igual a 11.500 libras por pie. Y ahí parcialmente ya tendría especificado la carga interna en el corte. Lo que sigue ahora es concentrarme en la sección para calcular las propiedades geométricas y por último los estados de esfuerzo que hay en esa zona de interés, que serían los puntos A y el punto B. Listo. Entonces ahí vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Qué tal si primero calculamos el momento de inercia de esta sección? Voy a poner esta sección, esta parte de acá, y continuamos. Entonces voy a ponerlo como por aquí para empezar a trabajarlo. Listo, entonces ahí tengo en una vista un poco más ampliada la sección transversal de interés. Vamos a calcular el momento de inercia. Ahora sí, con un poco más de claridad, lo que procedemos para hacer ese resultado es simplemente utilizar, pues como básicamente aquí tenemos a tratar de pintarlo para explicarme mejor. Aquí yo tengo un rectángulo grande al cual le puedo obtener el momento de inercia si le quito estas porciones de aquí, que son otros rectángulos más pequeños que miden exactamente lo mismo, dado que la viga es simétrica al eje que estoy tratando de pintar aquí justo en el centro. O sea, lo que tengo en cantidad aquí es igual acá. O sea que si yo al rectángulo grande le quito estos dos rectángulos, me queda el momento de inercia o la figura que estoy mostrando acá. Si saco el momento de inercia del rectángulo más grande y le resto los dos pequeños, me queda el momento de inercia de la figura que parece una I. Listo. Entonces ahí lo que sigue es emplear una relación que ya viene por fórmulas, ya existe, y que simplemente es utilizar la fórmula siguiente: 1/12 de la base por la altura al cubo. Digo altura porque con respecto a este eje es que él va a generar la flexión, ¿no? Y también el efecto cortante. Entonces veamos cómo podemos proceder. Para el caso más grande, o sea, del rectángulo que está sombrado en rojo, tengo que la base es de 4 y la altura sería 0,5 más 2 más 4 más 0,5 de 7. Es decir que en ese caso sería 1/12 de la base, que son 4 pies, por la altura, que son 7 pies. Todo esto al cubo. Le quito entonces ahora estos dos rectángulos. Evidentemente, pues si yo tomo que estas bases son iguales, pues si yo le quito a 4 este punto 5, me quedan las dos bases definidas de una vez ya. Entonces quedaría 1/12, perdón, por 3,5, porque 4 menos 0.5 es 3,5 pulgadas, perdón, aquí es pulgadas, ya me estaba aquí equivocando con las unidades, perdón. Pulgadas, aquí, pulgadas, por la altura. Esa altura, en ese caso particular de este señor, miren ustedes que sería 4 más 2, o sea 6 pulgadas elevado al cubo. Finalmente, el momento de inercia haciendo estas operaciones es equivalente a 51.33 pulgadas a la 4. Bien, hasta ahí tendríamos entonces un avance de lo que queremos desarrollar en nuestro caso.
Vamos ahora a calcular el área. El área sería la suma de este rectángulo pequeño junto con este y este que está aquí en vertical. Pero como este y este son iguales, sería simplemente 2 veces el área de cualquiera de estos, que es lo mismo, más esta de aquí. Entonces el área total va a ser igual a 2 veces, esto tiene aquí una altura de 0,5 pulgadas, por la base, que en los dos casos es 4, más, esto tiene aquí una base de 0,5 pulgadas, por la altura, que sería 4 más 2, 6 pulgadas. Esta operación resulta equivalente a 7 pulgadas cuadradas. Y bueno, ahí vamos ya desarrollando entonces nuestras primeras propiedades de área. Lo que sigue ahora sería calcular los primeros momentos de área con respecto a las regiones de interés. Por lo menos en un inicio vamos a sacarlo con respecto al punto A. Aquí se sabe que como está en el borde, el primer momento de área sería en el punto A igual a 0, porque no tiene brazo de palanca, ¿no?, con respecto al eje centroidal. Entonces, o más bien no tiene una altura esa sección del área de interés, que está por encima o por debajo. Vamos ahora a desarrollar, vamos aquí a borrar ya parte de lo que hicimos acá para hacerlo sobre esa zona. El primer momento de área de B, que sí existe. Ese primer momento de área en B está desarrollado también por cada una de estas secciones que estamos aquí relacionando. El primer momento de área de esta parte, el primer momento de área de esta parte y el primer momento de área de esta zona. Listo. Entonces vamos aquí a desarrollarlo como por acá abajito, como la sumatoria de los y trazos por las áreas trazo. Entonces, en primer lugar, veamos dónde está ubicado el centroide de esta figura. En el eje vertical, como tiene 7 y como es simétrica, se esperaría que estuviese aquí entre 5, ¿no? Porque la mitad de 7 son 3,5 pulgadas. Por aquí. Y bueno, como entre esta parte de acá tengo 0,5, o sea, la mitad sería 0,25, esta zona de acá. Es decir que a 3,5 yo le quito 0,25 y me queda una distancia Y de 3,25 para hacer el brazo de palanca entre los dos, entre los dos sistemas de referencia. Entonces quedaría de cierta manera 3,25 pulgadas multiplicado por el área, que sería no más que 4 por 0,5. 4 pulgadas por 0,5 pulgadas. A esto le sumo ahora pues evidentemente el mismo concepto que tenemos ahí, el brazo serían 2 pulgadas para el caso de esta vertical, y de cierto sentido a esto le afectaría por su base, que serían 0,5, y su altura, que pues como ahí se ve son 2. Entonces al hacer esta operación me queda que el resultado es igual a 8,5 pulgadas cúbicas. Listo, entonces eso representaría hasta el momento el primer momento de área que tendría el punto B. Listo. Proseguimos ahora a calcular los esfuerzos. Por lo menos el esfuerzo que habría normal por flexión en el punto A simplemente es el negativo de MC sobre I. Veamos por qué es negativo. Bueno, porque miren ustedes cómo entra el momento. Como estoy pidiéndolo en esta zona, el momento flexionante va entrando en esta región. Por lo tanto, por eso pongo el signo negativo. Y lo llamo C porque miren que está sobre la parte más elevada con respecto a la fibra neutral, que es simétrica en ese caso. Entonces, ese momento nos dio 11.500 libras por pie. 1.500 libras pie. Vamos a pasar directamente esos pies a pulgadas para trabajar todas en unidades convencionales. Un pie tiene 12 pulgadas y lo multiplico por la C, que básicamente si es 7 toda la elevación, sería de aquí hasta acá 3,5. Todo esto dividido entre la I nos dio 51,33 pulgadas a la 4. Resolviendo esto nos queda que es igual a menos 9,41 KSI. Como no hay, en el caso del momento de área en A, no hay esfuerzo cortante,
porque no hay primer momento de área. Entonces eso también es un resultado del análisis previo conceptual. Bueno, ¿qué tal ahora si realizamos lo mismo pero para el caso de B? Sería esfuerzo normal en B. Ya en este caso sí hay que trabajar momento de toda el área por una distancia Y que no conocemos, por I, o si la conocemos, solamente que hay que especificarla. Entonces tendríamos a 11.500, que es el mismo momento, por libra, por pie, por un pie que tiene 12 pulgadas. Esa distancia Y es equivalente a 1 pulgada, y la dividimos toda entre 51,33 pulgadas a la 4. Al resolver esto nos queda que el valor es 2.69 KSI. Ahí tendríamos otro segundo caso. Por último, definamos el esfuerzo cortante según la orden del problema, que fue en base a la fórmula que voy a escribir a continuación. BQ y T. El B de este problema, o sea, la carga interna cortante, déjenme yo la reviso por acá, nos dio 2.625 libras. Entonces yo escribo 2.625 libras. 2.625 libras por el Q que nos dio en B 8.5, es el que se ve aquí, pulgadas cúbicas. La I de toda la sección nos dio, bueno, acá arriba la tenemos como 51.33 pulgadas a la 4. Y el espesor sería el del alma, ¿no? De esa vía que, según lo que vemos aquí, es de 0.5. Entonces yo escribo 0.5 acá. Resolviendo esta operación me queda que el valor es igual a 0.869 KSI. Y bueno, de esa manera entonces es como resolvemos un problema relacionado a carga combinada para definir los esfuerzos que sufre una sección de una viga de acuerdo a unos puntos de interés que están dependiendo fuertemente de las condiciones externas para ser especificados por esfuerzos normales y esfuerzos cortantes.